trabajo y su modo de vida, terminé odiándolo por personas que simplemente no entienden que la salud mental es el hilo del que pende la vida de una persona. No estoy exagerando. Hay personas que se han muerto en agencias de publicidad. Hay personas que han quedado recluidas en psiquiátricos. Hay personas que ocultan su depresión y sus problemas de salud mental mientras trabajan con miles y miles de pastillas y no se han dado cuenta que es por culpa, uno de los detonantes ha sido ese maltrato emocional que ellos reciben, o peor aún, que ellos normalizan eso. Normalizan, ponte la camiseta, trabaja más, no estás trabajando lo suficiente, ay, te estás tomando un tinto, ay, fuiste al baño, ay, pero ¿qué estás haciendo? Tantas cosas así que no solamente lo he pensado yo, lo he escuchado inclusive de directores de arte, en serio, ¿no? Porque yo alcancé a llegar a ser director de arte, pero junior. Había personas que sí ya llevan muchos años y que eran muy importantes y que inclusive me decían que si hubieran sabido que el diseño gráfico y la publicidad eran así, hubieran tomado otra carrera que fuera más fácil. Y lo mismo que leí en un comentario, creo que era del mismo post de LinkedIn, de Twitter, perdón. Creo que he dicho LinkedIn, pero así de Twitter todo este tiempo, el que les he mostrado, que lo estoy poniendo por acá, si me acuerdo. Eh, que decía que, o sea, es absurdo, es absurdo como si no se pudiera corregir eso el día de mañana. O sea, no somos médicos, no es que se vaya a morir alguien porque no corregimos una palabra, porque se nos fue una coma, porque si no se ha publicado, pues porque no nos esperamos un poco más, lo publicamos mañana. Ay, también vi comentarios en ese mismo post de Twitter que decían que eso es por la misma presión de los clientes y eso no. O sea, eso ya es una costumbre dentro del gremio, porque es uno como, no sé, como dador de servicios, no sé cómo se diría, como el prestador de servicios de la agencia. O sea, las mismas agencias son las que tienen que estar educando a sus clientes. Que no, que es porque subestiman las artes y los diseñadores gráficos y todo eso. Bueno, subestímenlo y vayan y hagan entonces su diseño con otras personas que no sean profesionales para ver si les queda igual. No les va a quedar igual, obviamente. Sí, yo entiendo que hay muchas personas talentosas que aprenden con videos de YouTube y todo eso, pero créanme que algo que sí es cierto es que hay, bueno, en fin, es mejor de eso, no hablemos de si es mejor el publicista de YouTube o el profesional, porque eso es una pelea eterna, pero pues en mi opinión, obviamente las bases que te dan la universidad son más importantes, además que pues un título profesional te ayuda a impulsarte dentro del gremio y a tener muchísimo más respaldo ante tus clientes si es que vas a trabajar como freelance. Entonces yo sí les recomendaría que estudiaran una carrera. Pero bueno, es una recomendación, es una opinión, yo no dije nada. Si quieren decir, ay Paula, es que tú te crees más que los... No, es porque no es lo mismo eh, un matemático de YouTube que un matemático puro de Harvard, un ejemplo, o un médico que un esteticista que se cree médico y que aprendió a hacer cirugías estéticas en YouTube. Otro bueno, ejemplo. Y la última, ya llegamos a la última experiencia laboral mía trágica en medio del ambiente laboral de las agencias publicitarias y el diseño.
llegué nuevamente a una agencia grande porque pues me di cuenta de que en las agencias pequeñas también había el mismo maltrato y la misma cuestión, que yo en ese momento pensaba que era normal que a uno lo trataran así, como un trabajador, es normal que te traten así, es que tú no lo estás dando todo. Así me decía yo misma. Es que tú no te esfuerzas, es que tú no has llegado al nivel que ellos quieren, es que tantas cosas, cuando en verdad yo estaba aprendiendo a odiar lo que más me gusta hacer en la vida, y eso es muy triste. Llegar hasta ese punto es muy triste. Bueno, cuando yo llegué en esa agencia, llegué justamente al equipo donde había un director del equipo, era completamente maltratador a tal punto que, para resumirles, los del equipo se protegían entre ellos, eran todos hombres, me vieron a mí que pues era una mujer, entonces como que me protegían, me decían más o menos cómo tratar al señor, pero todo el tiempo eran entre grosería, maltrato, subestimación, insinuaban que uno no sabía prácticamente ni leer, ni escribir, ni prender un computador. eh, Se burlaba de uno de unas maneras absurdas a tal punto que me llevó a irme, y no lo estoy exagerando, de urgencias por una hemorragia que me dio, y tuve que estar 2 días incapacitada. Él no me creía que tuviera eso, al final sí, y me pidió disculpas, fue válido que me pidiera disculpas, yo sé que quizás puede decir que sea lo mínimo. Sin embargo, pues yo me sentía como que tengo que trabajar, no estoy trabajando, una ansiedad tan absurda, inclusive en esos días de descanso. Todo el tiempo desde que empecé a trabajar en esa agencia yo tenía unas ojeras impresionantes y trabajaba 24/7 con Milanta, que es una leche magnesia que es como para la acidez estomacal. O sea, pues obviamente del estrés, de todo ese tipo de preocupación, a veces no me cuidaba, o sea, no dormía bien, no comía bien, no me cepillaba bien los dientes, no me bañaba bien, no almorzaba bien, a veces ni siquiera almorzaba, no comía, no dormía, me cambié ¿cómo subestimaba inclusive la pose en la que yo ponía un triángulo, una esfera, un círculo, unas figuras básicas. Y pues es válido que uno se esté equivocando al principio cuando llega a un trabajo, porque uno está aprendiendo, porque uno tiene que conocer, por ejemplo, en el caso del diseño y la publicidad, cierta marca, porque uno no se la sabe todas. Y yo me daba tan duro, yo no sabía esas cosas hasta que me las dijeron. Mi hermano me lo decía, mi mamá me lo decían inclusive colegas. Pero es que es normal porque tú acabas de llegar y tú no conoces la marca, tú no conoces la forma de trabajar de ellos, te estás intentando integrar a ese equipo, a esa nueva forma de ver eso. Además que esa marca era como, no me acuerdo cómo es que se le dice, pero es como de esas marcas que tienen muchas marcas muy pequeñitas y de muchos temas muy distintos. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas tampoco las conocía bien, y un montón de cosas más que me decían que eran obvias, que eran completamente absurdas que preguntara, me hacían sentir como una completa tonta, de las más tontas, vagas y demás. Me cambiaron de equipo donde otro, pero pues como ese otro ya le había hablado supremamente mal de mí, diciéndole que yo no sabía nada, esa persona subestimaba todas mis capacidades compositivas, adaptativas, creativas, en fin, a tal punto que me ponían a hacer cosas supremamente fáciles. eh, las otras personas ni siquiera sabían que yo era ilustradora, y si lo era decían que ellos ni le ponían cuidado y cosas así. Bueno, igual eso no me importaba, intentaba siempre dar lo mejor de mí, todo eso, pero a tal punto que ni siquiera me dejaban colorear en vector unas letras porque decían que lo hacía mal, y ellos preferían hacer las cosas. En el otro equipo donde estaba antes también, ellos simplemente cogían lo que yo hacía y lo rehacían, cuando pues obviamente yo no soy perfecta, soy un ser humano, pero yo ya tenía experiencia, ya tenía bagaje a ese punto
en mi profesión como para decir que ni siquiera sabía coger un mouse. Así me sentía, lloraba muchísimo y sin embargo les intentaba mostrar la mejor cara. Y ahí fue también cuando me di cuenta y abrí mis ojos, pero no fue gracias a esas personas, bueno, en sí, sí, pero por el maltrato que me daban, sino también fue porque conocí personas muchísimo más jóvenes que yo, que serían como los, entre comillas, llamados centennials, que fueron dos personas muy lindas que encontré que eran muy jóvenes. Y sí, uno puede aprender mucho, inclusive de personas más jóvenes que uno. Cuando yo los conocí, yo decía que yo no servía, que yo hacía, que yo decía, que, o sea, así como, no sé si les expliqué la metáfora de una relación tóxica que uno pues intenta y que uno se siente culpable, así yo me sentía y me explicaron, no, Paula, es que tu trabajo no es tu vida. Y yo, "Ah, ¿cómo así? O sea, ¿yo qué estoy haciendo con mi existencia? Yo estoy empezando a odiar mi diseño, yo estoy empezando a odiar mi dibujo, mi ilustración, solamente porque estas personas piensan que yo no sirvo para esto. Me echaron sin justa causa, porque no saben por qué echarme. Era un lugar en el que también trasnochaba muchísimo y que todos esos trasnochos, todos esos esfuerzos para ellos son insignificantes porque uno es simplemente reemplazable. Uno es un objeto más y ya, que otro diseñador gráfico, así las líneas gráficas sean distintas, ni siquiera aprecian ese tipo de cosas. Solamente el que más trabaje, el que más trasnoche, el que más sude, el que más sangre. Revientan a más no poder, al diseñador, al director, a todas las personas hasta quebrantar su salud mental y física. Descuidé también muchísimo pues eso, pero pues ya como estábamos en presencialidad y todo eso, pues digamos que ya me tenía que cuidar un poquito más físicamente. Otra cosa que ellos me dijeron es que así es el gremio y yo no me había dado cuenta. Sí, yo sé que quizás ustedes dirán cómo no te vas a dar cuenta, pero si has vivido todo eso. Sí, pero lo mismo pasa en una relación tóxica sentimental y es a lo que voy. Es que esas personas que están viviendo eso no se están dando cuenta del dolor porque empiezan a ser como, ¿cómo decirlo? Como indoloras, como que ese dolor que se empieza a meter dentro de esas personas, así sea muy fuerte, mentalmente hablando, obviamente, pues como ya lo han soportado, no lo sienten, por decirlo de alguna manera, entonces lo normalizan dentro de sí mismos. Entonces, pues ellos sí me decían, empodérate, haz esto, haz lo otro. No es que no me empoderara o algo así, sino que simplemente yo ya estaba adormecida por el trato que ellos daban. Y, y yo le pregunté a mi pareja de ese entonces, ¿tú crees que yo soy feliz o que he sido feliz trabajando todo este tiempo para esta agencia? Me dijo no. Y yo pensaba que era feliz. Yo pensaba que estaba haciendo mi realidad, mi sueño. ¿Cuál sueño? Sí, inclusive ellos mismos, que ya eran personas muy experimentadas, los que eran jefes de los jefes, decían que vomitaban de los nervios, que sudaban, y por eso también se ve, y eso me pareció muy válido de un compañero que dijo, no es que por eso es que se ven ese tipo de fiestas tan fuertes dentro del mundo de la publicidad. Aparte que se las quieren dar de cool, de chéveres, de juveniles, y que si es un medio muy juvenil y muy joven, es porque el medio de la publicidad es tan pesado que necesitan salir mentalmente de ese estrés y meterse en un mundo completamente distinto.
Bueno, por el momento, entonces, esas son mis anécdotas dentro del diseño y la publicidad. Ya les estaré contando cuáles serían pues mis